La cuestión. Pasamos entonces a Luisa Posada Cubiza, la presento rápidamente para no demorarnos más, profesora titular de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte teoría feminista, pertenece al Consejo del Instituto Universitario de Investigaciones Feministas desde 1991, formó parte del Seminario de Feminismo e Ilustración, dirigido por la filósofa Silvia Amorós, toda una institución, desde el 87, durante más de 10 años, pertenece al grupo de investigación en estudios feministas y ha sido directora del máster en estudios de las mujeres, también en la Universidad Complutense. Entre el 2004 y el 2009 fue experta en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Tiene una enorme producción académica de artículos en revistas y volúmenes colectivos y de libros, menciono alguno de ellos: Sexo y Existencia, Celia Amorós, del 2000, Razón y Conocimiento en Kant, del 2008, Sexo, Vindicación y Pensamiento, Estudios de la Teoría Feminista, del 2012, Filosofía Crítica y Reflexiones Feministas, del 2015, ¿Quién hay en el espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea, del 19, Feminismo y Multiculturalismo, una coedición con Celia Amorós, del 2007, y Pensar con Celia Amorós, una coedición también del 2010. Le doy entonces la palabra a Luisa. Sí, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias, por supuesto, a la campaña por sus acciones y también por organizar este acto, un acto que además me encanta compartir con Rosa María Rodríguez Magda. Y quiero también dar las gracias a María Binetti, porque fue quien contactó conmigo tan amablemente desde el principio, y por su simpatía. No me voy a extender mucho más, gracias por todo, pero voy a tratar de reducir mi intervención, tal como me habían pedido que haga. Voy a tratar de reducirla, si puedo, incluso a menos de 30 minutos, pero no lo sé y lo intentaré. Yo querría contestar a la pregunta que se plantea: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y creo que se puede contestar de muchas maneras, pero también contestar a esa pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?, yo creo que es contestar también a qué ha pasado o qué está pasando con el sujeto político feminista. Y precisamente ahí es donde me quiero centrar. Bueno, para hablar del sujeto político de esta cuestión nos podíamos ir muy lejos, porque las mujeres tenemos mucha experiencia en que se nos excluya como sujeto político. Por ejemplo, quiero recordar solo la exclusión de las mujeres como sujeto político que se hace ya cuando se sella el pacto en los siglos XVII y XVIII que funda la democracia moderna. Estoy hablando de esa gran exclusión de las mujeres, precisamente de la fundación de esa democracia. Y me interesa empezar por aquí para decir que a partir de ahí el feminismo ha tenido que impugnar los fundamentos mismos de la democracia moderna, y porque es una democracia excluyente, y ha tenido que radicalizar la exigencia de que las mujeres fueran incluidas también dentro del sujeto político. Y en ese sentido se puede decir que a partir de ese momento el feminismo se convierte en un proyecto de emancipación, que es un proyecto de emancipación de las mujeres, de todas las mujeres, más allá de sus diferencias locales, culturales, de racialización, de clase, de orientación sexual, etc. Bueno, la pregunta entonces es: ¿quién es el sujeto político de ese proyecto de emancipación? O la podemos formular de una manera que nos interesa más aquí. ¿Puede hablarse de un sujeto político fuerte y empoderado, un sujeto mujeres, a pesar de las diferencias entre ellas? Una filósofa y activista y feminista marxista italiana que se llama Lidia Cirillo ha escrito que hoy las mujeres, algunas mujeres, muchas mujeres, han comenzado a pensar en sí mismas como sujeto político de liberación, porque han reconocido que su principal característica común es la opresión. Pero para reconocernos como sujeto político, como lo quiere Cirillo, las mujeres hemos tenido que empoderarnos. Voy a decir solo que el empoderamiento tiene un doble sentido, ¿no? Por una parte,
hablamos del empoderamiento individual, que es cuando una mujer particular toma conciencia de sus derechos y consolida a partir de ahí su poder, su autoestima y su autonomía. Pero el empoderamiento también tiene un sentido colectivo, un proceso colectivo, que consiste entonces en aunar las subjetividades femeninas para organizarse en la lucha por remover la desigualdad de género en todos los frentes. Y ese sentido colectivo, ese proceso colectivo del empoderamiento es lo que nombramos como feminismo. De manera que feminismo y empoderamiento van juntos de la mano y no pueden entenderse aisladamente, y van juntos en una larga historia ya desde las empoderadas mujeres ilustradas del siglo XVIII hasta las últimas y empoderadísimas movilizaciones de los pasados 8 de marzo. Bueno, pero se me puede decir, ¿por qué hablar de empoderamiento? ¿Por qué empezar por ahí? Bueno, yo empiezo por ahí porque me interesa señalar que el empoderamiento feminista lo es de un sujeto, es decir, lo es del sujeto mujeres. Y por tanto, yo voy a hablar de ese sujeto político del feminismo y para hacerlo me voy a situar en lo que hoy se llama esa cuarta ola. Esa cuarta ola a la que se supone que estamos asistiendo. Bueno, esa ola tiene 3 olas anteriores, si hablamos de la cuarta, en las que no me voy a detener porque todas las conocemos. Recordaré solo que se habla de la primera ola, el feminismo ilustrado de los siglos XVII y sobre todo el XVIII, de la segunda ola que se vincula con el sufragismo y que se alarga 100 años desde la Declaración de Seneca Falls en 1848 hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y de la tercera ola hablaríamos de la ola que resurge en los años 60-70 del siglo XX en este neofeminismo y en particular en el feminismo radical. Bueno, me interesa señalar solo que la cuarta ola a la que se dice que estamos asistiendo sería la herencia de estas olas anteriores y no podría entenderse sin ella. ¿Que se está produciendo esta ola? Es algo que se da por hecho y yo lo he encontrado, por ejemplo, como un hecho, como algo que se presupone ya claramente en publicaciones incluso de periódicos, como por ejemplo en la sección de género precisamente del diario argentino Clarín, el 3 de diciembre de 2008, donde se hace una caracterización que no voy a leer en orden a la brevedad, pero que es una caracterización extensa, dando por supuesto la existencia, como digo, de esa cuarta ola. Pero yo he señalado en alguna ocasión, y quiero repetirlo aquí, que para pensar si esa ola realmente se está produciendo, habrá que preguntarse varias cosas. Y en esas varias cosas que hay que preguntarse es cómo quiero estructurar esta intervención, porque me parece que eso lo hace más ordenada. Habría que preguntarse qué mueve esta ola, es decir, qué es lo que la impulsa, porque eso nos lleva a preguntarnos cómo se expresa esa ola y esto a su vez nos lleva a preguntarnos quiénes la protagonizan. De manera que yo voy a hablar muy poco del qué la mueve, qué la impulsa muy brevemente. Voy a hablar un poco más del cómo se expresa y me voy a centrar en el quiénes la protagonizan porque es justamente en lo que me quiero centrar, que es en las mujeres y el sujeto político feminista. Bueno, en cuanto al qué la impulsa, hay que decir que después de las grandes conquistas sociales, hoy parece que lo que está sacando a las mujeres a la calle y está convirtiendo el feminismo en un movimiento de masas, yo diría que se podría decir de manera muy sumaria, no es solo esto, claro, pero sí de una manera fundamental, que es una auténtica insurrección, un auténtico levantamiento contra la violencia sexual. Yo creo que se está produciendo un movimiento de masas, como digo, frente a la pervivencia y al recrudecimiento de esa violencia. Bueno, por supuesto, decir brevemente que desde el feminismo hablar de violencia sexual no es hablar de violencia sin más, ¿no? Es hablar de una forma de agresión que sabemos que ha estado tan enraizada en nuestra cultura que ha sido percibida como el orden natural de las cosas o incluso que a menudo ni siquiera ha sido percibida. Yo la primera pensadora que conozco que habla de esa violencia sexual como terrorismo sexual es una norteamericana que se llama Carol Sheffield
Y Carol Sheffield dice que ese terrorismo sexual es poder sexualmente expresado. Y ella dice que ese poder se expresa de muchas maneras, dice que se expresa como violación, como acoso, como maltrato, como asesinato, como pornografía, como prostitución, como trata, etc. Bueno, entonces, muy brevemente, en relación al que si podemos hablar de que hay algo que impulsa esta cuarta ola, fundamentalmente, yo diría de manera muy breve que es, como digo, una rebelión contra lo que creo que se está convirtiendo en el nuevo paradigma del patriarcado en nuestros días, que podríamos denominar el patriarcado violento en sus muchas formas de manifestación. En cuanto al cómo se expresa esta ola, cómo expresa esta lucha contra la violencia sexual, yo diría que se está poniendo de nuevo en primera plana en estas luchas contra la violencia patriarcal un paradigma de igualdad de las mujeres. Pero yo creo que ahora no se trata solo de la igualdad política y social, que también, sino que se trata fundamentalmente también de una igualdad económica. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte del feminismo, y sobre todo del feminismo joven, es un feminismo anticapitalista. Es decir, es un feminismo que entiende que el sistema neoliberal y el sistema patriarcal se dan la mano y se coimplican. De manera que yo diría que en estas luchas contra la violencia patriarcal prima un paradigma de igualdad en un sentido profundo, en un sentido político, social y también económico. ¿Por qué me interesa señalar esto? Bueno, pues porque una de las pensadoras que más ha hablado de la igualdad y que nos va a servir de hilo es la norteamericana Nancy Fraser. Nancy Fraser habla de que hay dos paradigmas para la justicia feminista o la justicia de género, como la llama también, que son el paradigma de la redistribución y el paradigma del reconocimiento, o lo que es la reclamación de igualdad por un lado y el reconocimiento de las diferencias por otro. Y dice que ambos paradigmas son indisociables. Es decir, lo que nos está diciendo Fraser es que para la justicia de género el feminismo tiene que atender a estas dos caras o a estos dos paradigmas. Uno, que es el que llama el paradigma de la redistribución, es el que responde a la reclamación de igualdad y de reparto de los recursos y de las riquezas entre hombres y mujeres. Y, bueno, este paradigma de la redistribución implica que el feminismo tiene que proponer un proyecto de transformación político-económica. Y este paradigma, según Fraser, es el que primó en el feminismo de los años 60 y 70, del siglo pasado, del siglo XX. Pero después el feminismo volvió la mirada a otro paradigma, que es lo que llama el paradigma del reconocimiento, tomándolo de la filosofía de su momento, y ese paradigma se traduce en un primer momento en revalorizar en positivo todo lo conceptualizado como femenino. Y por tanto aquí no se trata de proponer una transformación político-económica, sino solo de un cambio de valores culturales, justamente un cambio de valores para volver a evaluar en positivo todo lo femenino. Y ahí es donde encaja en los años 80 lo que fue el llamado feminismo de la diferencia, y Fraser dice, y después esta reclamación de reconocimiento se desplazó en los años 90 a la reclamación del reconocimiento de las diferencias entre mujeres. Bueno, ¿qué es lo que dice Fraser con este panorama? Dice que con este panorama, a partir de los años 80, lo que ocurrió es que se impuso el paradigma del reconocimiento de las diferencias entre mujeres. Esto es lo que a mí me gusta recordar, que hay una socióloga española que se llama Rosa Cobo, que es conocida seguramente por todas vosotras, y que dice que en esos años el feminismo se miró hacia adentro. Efectivamente, podemos decir que el feminismo se miró hacia adentro y reconoció la diversidad de mujeres por razón de racialización, de clase, de preferencia sexual, etc. Esto ocurrió sobre todo con el feminismo de los años 80, cuando feministas lesbianas, negras y chicanas criticaron el feminismo hegemónico porque no sentían que representara sus diferencias, porque era un feminismo que se ocupaba solo de la mujer blanca, heterosexual y de clase media.
A lo que quiero ir fundamentalmente es que el predominio de la reclamación del reconocimiento de las diferencias va a plantear un problema nuevo en el feminismo contemporáneo. Y ese problema es cómo pensar las identidades que se presentan como diversas. Es decir, cómo reconocer o evaluar las diferencias. Hay que recordar que la propia Nancy Fraser nos dice que no todas las diferencias deben ser reconocidas, que no todo vale. Y ella dice que hay que poder distinguir entre las diferentes diferencias las que colaboran a la subordinación y a la opresión de las mujeres y, por tanto, no nos son favorables en tanto que tales, en tanto que mujeres. Con esta entrada me interesa llegar a que el debate abierto acerca de qué hacer con las identidades diversas, qué hacer si reconocemos las diferentes diferencias, yo creo que es el debate que abre un debate más de fondo, y es cómo pensamos o qué hacemos con el sujeto político feminista. ¿Qué hacemos con el sujeto político feminista con todas estas diferencias? Por tanto, voy a hablar ahora ya de las mujeres y el sujeto feminista, y voy a entrar entonces en el quiénes, situándome en esta cuarta ola. Creo que he ido un poco rápido. Voy a tratar de, en fin, porque estaba un poco agobiada con el tiempo, pero bueno, creo que hasta aquí se habrá podido seguir. Lo que me interesa, en definitiva, y lo repito, es el problema de cómo pensamos el sujeto político feminista a partir del reconocimiento de las diferencias entre mujeres que se abre en esos momentos. Y me voy a situar, digo, en la cuarta ola. ¿Por qué? Porque hay quien defiende que estaríamos en una cuarta ola precisamente porque el sujeto político feminista habría cambiado. Y estas son las propuestas que vienen del transactivismo y de la teoría queer. Estas propuestas posmodernas se vinculan directamente, como lo ha señalado Rosa María también, con una filósofa norteamericana llamada Judith Butler. Y esta filósofa se hizo mundialmente famosa a partir de la publicación en 1990 de un libro que tituló El género en disputa, Gender Trouble. Y este libro se subtitulaba de una manera muy clara la subversión de la identidad. ¿Qué plantea ahí Judith Butler? Entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas, lo que va a plantear Judith Butler precisamente es que toda identidad es normativa y excluyente. ¿Por qué? Porque toda identidad establece unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a esa identidad, por tanto es normativa, y deja fuera lo que no se ajusta a esas normas, por tanto es excluyente. De esta manera, si toda identidad es normativa y excluyente, toda identidad debe ser desestabilizada o deconstruida. Y esto, para Butler, se aplicaría también a la identidad mujeres, que como toda identidad es normativa y excluyente. De hecho, Butler dice que en nosotros feministas la identidad mujeres es una construcción fantasmática. Y dice que es fantasmática porque deja fuera a gran parte del grupo que dice representar. Bueno, a partir de esa obra de Butler de los 90, se supone que ahora se nos dice que estamos en un momento nuevo o en un momento posfeminista en el que el sujeto político ya no serían las mujeres, el sujeto político del feminismo, sino que sería una coalición de identidades que son diversas, que son inestables, que son contingentes y que son identidades que se crean y se alían en su resistencia al orden que llaman heteropatriarcal. Y me refiero a identidades transexuales, transgénero, bisexuales, etc. Pero lógicamente hubo quien vio un peligro para el feminismo en esas propuestas de Butler, en esas propuestas, vamos a llamar, posmodernas de Butler, y así otra filósofa feminista que se llama Sheila Benjavid le contestaba a Butler que si deconstruimos la identidad mujeres, si desestabilizamos el nosotros feminista, nos quedamos sin un sujeto que pueda llevar adelante el proyecto de emancipación que el feminismo es. Benjavid pregunta, ¿cómo es posible pensar un proyecto político de emancipación sin un sujeto que lo asuma?
Y eso es lo que dice, lo que escribe cuando dice: quiero preguntar cómo sería incluso pensable de hecho el proyecto mismo de la emancipación femenina sin un principio regulativo de acción, autonomía e identidad. Es decir, lo que Benjamín está preguntando, y se lo está preguntando directamente a Butler, es si es posible siquiera pensar un proyecto feminista sin ese principio que ella define como un principio de acción, autonomía e identidad, que es precisamente el sujeto. Bueno, este debate se restringió a los circuitos académicos de los años 90 en Estados Unidos, pero pronto se desplaza a otros terrenos extraacadémicos y a otros países y a otros contextos. Y a partir de ahí el problema sigue abierto, y el problema es cómo pensar el sujeto político feminista. Bueno, yo voy a decir muy brevemente cuál es mi posición, que creo que está clara, pero la voy a resumir. Yo creo que reconocer que hay diferentes diferencias entre mujeres no significa que tengamos que renunciar a un sujeto político propio, precisamente al sujeto mujeres. No significa que tengamos que hablar de un posfeminismo y tampoco significa que tengamos que hablar de una posmujer, como hacen ahora muchos discursos actuales. Y yo creo que no podemos hablar de tanto post, como le he dicho en alguna ocasión, no estamos en condiciones de hablar de tanto post cuando no estamos en condiciones de hablar de un postpatriarcado. Bueno, con esta declaración ya voy a la recta final de mi intervención para hacer algunas reflexiones de por qué soy tan crítica con la propuesta del sujeto político del feminismo que se deriva de la llamada teoría queer, de la que ha hablado magníficamente Rosa María. La teoría queer, resumiendo, se consolida en los años 90 en Estados Unidos y se consolida de la mano de las tesis de la filósofa que he nombrado antes, de Judith Butler, por un lado, y por otro lado, de la mano de las reivindicaciones de los grupos LGTB del momento. Dicho de una manera muy breve, y no me voy a extender, plantea el cuestionamiento frontal del sistema de género. Es decir, plantea el cuestionamiento frontal del sistema heterosexual y declara su resistencia a lo que denomina heteropatriarcado, es decir, el sistema de dominación patriarcal, que siempre sería un sistema de dominación heterosexual. A partir de ahí, esta teoría propone un nuevo sujeto que algunos de sus teóricos más reconocidos, como Paul Preciado o Javier Sáez, han llamado multitudes queer. ¿Pero qué es eso de las multitudes queer? Y leemos qué nos dicen. Es más que la suma de gays y lesbianas. Incluye a estos y a muchas otras figuras identitarias construidas en ese espacio marginal, transexuales, transgénero, bisexuales, etc. A la vez que se abra la inclusión de todas aquellas que puedan proliferar en su seno. Bueno, ¿por qué creo que habría que haber sido más cautelosas con estas propuestas desde la teoría queer en concreto, cuando se planteaban como el recambio al sujeto feminista? Es decir, cuando se planteaban no para sumar, sino para suplantar. ¿Por qué habría que haber sido más cautelosas? Bueno, todos los teóricos queer resaltan la crisis del feminismo, como la llaman, como una de sus herencias fundamentales. Y al hablar de esa crisis se refieren a cómo las mujeres negras, chicanas, lesbianas, como he dicho antes, denunciaron que no se sentían representadas en el feminismo hegemónico, que solo hablaba de la mujer blanca, heterosexual y de clase media. Es cierto, y hay que reconocer, que a partir de esas críticas y de esos años, el feminismo se diversifica y se fragmenta, y se fragmenta tanto como las propias variables con las que interactúa. Es decir, que hablar de feminismo a partir de ahí será hablar de raza, de racialización, de etnicidad, de alternativas verdes o ecológicas, de grupos de mujeres negras, chicanas y emigradas en general, de preferencias sexuales, y todo esto compone una red de variables que lógicamente van a diversificar los intereses de las mujeres según en qué relación se sitúen con cada una de estas variables, que son variables de opresión. Pero, a mi juicio, no hay que confundir un espectro diversificado a partir de esos años con algo así como lo que viniera a significar el acta de defunción del feminismo,
En todo caso, yo creo que de lo que cabe hablar es de un enriquecimiento del feminismo que a partir de esos años abre su mirada a una pluralidad de realidades. En cuanto a la tesis de que las categorías de género, lo masculino y lo femenino, son constructos histórico-sociales y, por tanto, constructos de poder, esta tesis no se abre, como a menudo se nos quiere hacer creer, con la teoría queer, porque se vende como si fuera un descubrimiento de la teoría queer. Y esta tesis está arraigada en el feminismo contemporáneo, ya de lejos, que además denuncia cómo esas tesis masculino y femenino, esas categorías, perdón, masculino y femenino, sirven para estructurar lo que son las relaciones desiguales entre los sexos. Esa idea tiene ecos precisos, y todas lo sabemos, en el famoso aserto de Simone de Beauvoir de no se nace mujer, se llega a serlo. Por tanto, la concepción del género, lo femenino y lo masculino, como un constructo histórico-social, está ya de lejos en el feminismo contemporáneo y no se trata ahora de descubrirnos el Mediterráneo. El problema es cómo se quiere utilizar el género. Y bueno, no me voy a extender aquí en eso, pero simplemente quiero señalar que hicimos un mal negocio cuando dejamos de entender género por género, dejamos de entender patriarcado, cuando lo disociamos. Porque al fin y al cabo el género es un sistema que da una seña de identidad conforme se pertenezca a un grupo social o a otro, pero habría que decir que esa seña de identidad no existiría si no fuera porque existe un sistema de dominación que la produce, que es precisamente el patriarcado. Pero bueno, esto lo digo entre paréntesis. Lo que creo es que reclamar como objetivo reivindicativo el reconocimiento de las sexualidades denominadas no normativas, es decir, las sexualidades gays, transgénero, transexuales, bisexuales, etcétera, no es igual a enunciar un proyecto feminista completo. Porque un proyecto feminista, y lo hemos visto con Fraser, no es solo el reconocimiento de las diferencias, en este caso sexuales, sino que es también, y lo es esencialmente, un proyecto de redistribución, una justicia de redistribución de los recursos y de las riquezas, y solo desde ahí cabe hablar de un proyecto político y ético feminista completo. Dicho en otras palabras, yo creo que centrar el foco de reivindicación en el reconocimiento de las reclamaciones de libertad sexual o de identidad de género, como hacen las reclamaciones queer, no es suficiente para impugnar al patriarcado como sistema de dominación total. Porque, a mi juicio, entender el patriarcado como heteropatriarcado es reductivo, porque eso es olvidar que el patriarcado, además de ser un sistema de dominación heterosexual, que lo es también y sobre todo un sistema de dominación política y económica. Y el feminismo tiene que impugnar al patriarcado en toda su complejidad. Ahora bien, se ha dicho, Rosa María lo ha nombrado, la cuestión del neoliberalismo, y se ha dicho que la teoría queer no puede protagonizar una transformación política y económica del patriarcado en la medida en la que está presa de la ideología neoliberal. Esto, por ejemplo, lo dice una estudiosa reciente de la teoría queer que se llama Susana López Penedo, que nos dice, bueno, la teoría queer es, sin lugar a dudas, heredera de su tiempo, como toda teoría, y por tanto es heredera de su tiempo posmoderno. Y Penedo escribe, y ha generado una serie de discursos que reflejan y a la vez refuerzan los lugares comunes de la ideología neoliberal que ha dominado en las 3 últimas décadas. Bueno, esto es tanto como decir que la teoría queer efectivamente refuerza el neoliberalismo porque se queda en la reclamación de poder elegir libremente en el campo de la sexualidad y lo presenta además como si fuera una elección que puede ser libre e individualmente decidida. Y con eso, esta teoría sigue presa de la misma idea de libertad que el neoliberalismo nos quiere vender. Bueno, voy acabando ya con una última reflexión que se deriva de todo lo que vengo diciendo y que vuelve sobre la idea del sujeto político feminista, que es la entraña
de mi intervención. Yo creo, y lo he dicho en alguna ocasión y lo repito ahora, que no podemos admitir que se siegue la hierba bajo nuestros pies y que se pretenda acabar con el sujeto mujeres justo cuando el feminismo está volviendo a ser un movimiento emergente en esta cuarta ola. Ya solo eso nos tendría que resultar sospechoso. Las mujeres pueden coaligarse con reclamaciones de las sexualidades no normativas, con algunas, porque también están embarcadas en la lucha contra el orden patriarcal en su dimensión heteropatriarcal o heteronormativa. Pero que se dé una eventual coalición no hace del feminismo una posición que venga a disolverse en esas otras posiciones. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que en un mundo en proceso de globalización neoliberal galopante, vemos cómo las condiciones materiales de vida de muchas mujeres en nuestro planeta todavía exigen pensar un proyecto de emancipación social, cultural, político, económico y hasta personal. Y creo que para ese proyecto se necesita un sujeto fuerte, un sujeto empoderado que, a pesar de las diferencias indudables entre las mujeres, pueda ser este sujeto porque tenga objetivos políticos comunes. Y las mujeres tenemos objetivos políticos comunes por el hecho de ser mujeres. Bueno, en definitiva, yo quiero concluir muy brevemente lo que vengo diciendo con lo que ya he repetido en alguna ocasión y no me voy a cansar de repetir, y es que yo creo que defender que se deconstruya hoy el sujeto mujeres, que prescindamos de él como sujeto político del feminismo, solo puede venirle bien a los propios intereses del patriarcado. Y bueno, creo que no me he pasado de tiempo. Gracias. Gracias, Luisa, por esta magnífica exposición. Clarísimas ambas participantes. Estamos un poco escasas de tiempo. Lo que yo pensé es tomar de las preguntas que se volcaron en el chat. Lamentablemente no podemos tomar todas, tomar algunas, volcárselas a ustedes para que cada una responda en 5 minutos todas las preguntas o algunas o las que puedan y quieran. Enuncio entonces, ¿qué hacemos para contrarrestar los discursos queer académicos que se hacen pasar por feminismo? Una pregunta. Otra, ¿hubo feministas que advirtieron el peligro posmoderno? Sobre todo feministas radicales, piden algunos nombres. Una pregunta para Rosa María de alguien que leyó su libro La mujer molesta y pregunta por el paradigma transhumanista, que está trabajando en ese paradigma y los cambios que tendría este paradigma para la identidad de las mujeres, sobre todo para la identidad biológica y materna de las mujeres. Otra pregunta, ¿cuál es el argumento que podemos dar cuando nos llaman transfóbicas? Y hasta ahí, creo. Esas 4 preguntas. Si quieren, empezamos por Rosa María, que fue la primera que habló, así le damos un respiro a Luisa y después pasamos a Luisa. Ahora, vale. Sí, yo creo que lo primero que hay que clarificar es que la teoría queer no es feminismo, es teoría de los géneros y de la disidencia sexual. Entonces, como tal, puede tener su desarrollo, sus criterios, etcétera. Lo que ocurre es que en el momento en que dice que las mujeres no son el sujeto del feminismo y en el momento en que minimiza la noción de sexo como al profundizar más y decir que es un constructo sexual y sobre todo en el de guiarse por la crítica a lo heteronormativo, pues está primero deglute de alguna forma o difumina lo que es el sujeto, nosotras las mujeres del feminismo, y por otro lado, sobre todo, es que se está ocupando de otra tarea. O sea, coincido con Luisa en que podemos coincidir en las críticas al heteropatriarcado, pero el feminismo es mucho más, el patriarcado es mucho más que el heteropatriarcado. Esto por un lado. Entonces yo creo que esa confusión es la que ahora tenemos que deshacernos, porque muchas
feministas jóvenes o no tan jóvenes están pensando que eso es la vanguardia de la reflexión feminista, cuando esa teoría tiene más de 30 años. Luego la vanguardia ahora está en la calle, se está haciendo de otra manera y con reivindicaciones a lo mejor mucho más directas, como frente al acoso, frente a la violación, frente a... es el Me Too, pero es lo que estamos viendo en la calle. Con gente que va desde muy joven a gente muy, muy mayor. Entonces, deshacer esa idea me parece importante. Y sí trazar esa genealogía de dónde surge y situarlo académicamente en su esfera, pero no usurpando las tareas y la teoría del feminismo. ¿Por qué nos pueden llamar transfóbicas? O sea, pero sí, precisamente el análisis que estamos haciendo las feministas de cómo hay un cambio de paradigma y cómo el paradigma nuevo de la diversidad sexual que sustituye al de la diferencia sexual hace que todos y cada uno de los momentos se construyan como meras fases dentro de un continuo. Luego, este análisis que estamos haciendo las feministas defiende, por supuesto, el sujeto mujeres, pero está defendiendo todos y cada uno de los elementos, desde la lucha lesbiana, la lucha gay, y está una cosa muy importante, está defendiendo el derecho de los niños a no ser catalogados dependiendo de una teoría no contrastada y de los intereses de los adultos por justificar su posición. Luego, no somos transfobas. Me parece que gran parte de la legislación que se está aprobando hace un flaco favor a las reivindicaciones de las personas transexuales. Por lo tanto, todo mi apoyo personal y como movimiento para pensar de una forma más imaginativa cómo se puede resguardar los derechos de cualquier opción y cualquier singularidad sin encajonarlo dentro de unas leyes que a mí me parece que son totalmente sexistas y regresivas en última instancia. Y con respecto al transhumanismo, pues sin caer en el biologicismo, pero me parece que defender la realidad del sexo, dotarla de esa densidad que tenía en la tradición continental europea, bueno, y en otras. Cuando hablábamos de sexo, estábamos hablando de una realidad anatómica, psicológica, introspectiva, de normativa, moral. O sea, todo esto ha sido perdido porque todo eso, gran parte de eso ha pasado a ser el significado del género, con lo cual sexo nos hemos quedado con una noción meramente como anatómica o genital. Yo creo que hay que devolver esa densidad conceptual que tenía la palabra sexo y la palabra roles sexuales. Devolviéndole a esa densidad podríamos entonces no pensar que es que estamos cayendo en un esencialismo o un biologicismo. No se trata de eso, se trata de no negar una realidad. El problema del transhumanismo me parece que está en la línea de esa imaginería del deseo, de la construcción utópica, del cambio del cuerpo, y que en ese viaje las mujeres llevamos las de perder. Sí, bueno, yo creo que Rosa María lo contesta bastante bien, ¿no? Pero bueno, a ver, por decir alguna cosa más, cuando se pregunta qué hacemos contra este movimiento trans, bueno, está claro que es un movimiento que quiere acabar con el feminismo y es un movimiento que tiene muchos intereses detrás, muchos. Entonces es muy complicado, igual que es muy complicado luchar en general contra los lobbies, ¿no? Pero lo que podemos hacer, en definitiva, es lo que siempre ha hecho el feminismo y es lo que estamos haciendo. Es decir, intentar generar contradiscursos, resistirnos precisamente a que se nos borre, y eso lo tenemos muy complicado porque ya no es una cuestión solo de grupos más o menos minoritarios, sino que está siendo asumido también por gobiernos, por legislaciones, de manera que tenemos que saber que estamos en un momento francamente complicado. No podemos hacer otra cosa que lo que estamos haciendo, esto mismo de hoy, pero saber que es muy complicado porque no luchamos solamente contra grupos y grupos minoritarios. Alguien ha preguntado si hubo alguna feminista que advirtiera esta cuestión. Yo me referiría a Sheila Jeffries, que fue de las primeras que a principios de los 80 ya habló de la teoría queer y ya desmontó muchas de las ideas de la teoría queer en su obra esta famosa La herejía lesbiana,
que no recuerdo, Rosa María, no sé si tú te acuerdas, si es del 82, es muy temprana esa obra, es muy temprana, y ahí Jeffries ya vio el peligro de la teoría queer. ¿Que nos llamen transfóbicas? Bueno, yo es que preguntaría trans referido a qué, porque aquí se utiliza trans, pero después de trans no se sabe muy bien qué es lo que viene. ¿Somos transfóbicas contra qué? ¿Contra los transexuales? Bueno, yo creo que el feminismo siempre ha apoyado precisamente la lucha de los transexuales, de la minoría transexual, y a los que no les interesa la teoría queer precisamente es a los transexuales. Yo creo que son los menos o de los menos interesados porque es una teoría que niega su identidad y de hecho es una teoría que surgió para reaccionar mucho contra la identidad lesbiana y gay que se había formado con el SIDA, con la lucha contra el SIDA, de manera que habría que ver si esta teoría interesa realmente, pero ya digo, transfóbicas frente a qué. Los transexuales, obviamente no, los transexuales donde no van a tener un aliado nunca es en la teoría queer. Yo creo que como feministas no estamos en contra de las personas trans, por supuesto, ni en contra siquiera de las personas queer. Yo creo que lo que estamos es en contra de una teoría, de una ideología, de un lobby que, como ha dicho Magda, simplemente no es feminismo. No es feminismo y quiere venir a suplantarlo y quiere venir, como decía antes, a cargarse el movimiento feminista. Entonces, no es que estemos en contra de las personas. Yo particularmente, como persona, no estoy en contra de nadie. Lo que estoy es en contra de una ideología, de una teoría, de un movimiento que viene a colisionar con el movimiento feminista y que parece querer tragárselo, vamos, en otras palabras. Perfecto. No sé si alguna de las participantes tiene algo más por decir o haya visto en el chat alguna pregunta que no tuve espacio. La verdad, no tenemos espacio, son excelentes todas. Si quieren decir algo más o han visto algo que quisieran responder en el chat o les ha quedado alguna cosita. A ver, es que yo no he podido ver. Vamos a ver. Había una cuestión que preguntaba Agustín si había que volver a utilizar el término mujeres frente al término género. Yo no me canso de repetir que el término género nos sirvió, tenía una trampa que se ha venido desarrollando, no desde el comienzo. Eso de decir, bueno, ya lo advertíamos, sí, ha servido en alguna medida, pero efectivamente las cosas no son eternas. Aunque haya servido o no haya servido, actualmente es un concepto totalmente equívoco y que ya no significa lo que está significando. Por lo tanto, yo no me canso de repetir que hay que utilizarlo lo mínimo posible, que hay que volver a dotar de densidad conceptual la noción de sexo, que cuando estamos hablando de perspectiva de género, hace unos años estábamos hablando de perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres, y ahora cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de perspectiva de diversidad sexual, que no es lo mismo. Y que cuando queremos hablar de igualdad entre hombres y mujeres, digámoslo así, igualdad entre hombres y mujeres, y cuando queremos hablar de perspectiva feminista, digamos perspectiva feminista, porque ahora las cosas ya no significan lo mismo. Y corremos el riesgo de, utilizando conceptos que sirvieron antes, estar haciendo un juego bastante duro y bastante irónico en el fondo a lo que buscamos, que es la emancipación y la igualdad entre hombres y mujeres. Luego, sí, digamos las cosas como eran, volvamos a decir hombres, mujeres, igualdad, feminista, etcétera, sexo, porque de no decirlo ha venido la confusión actual y sobre todo la suplantación actual. Sí, yo diría, la verdad es que no me da tiempo a leer todo lo que viene, porque vienen muchísimas cosas, no da prácticamente tiempo a leerlo, pero en este sentido que hablaba Ana María, yo creo que efectivamente a lo mejor hay que dejar de usar tanto la cuestión de género, como dice muy bien Rosa María ahora que es tan ambigua y tan confusa, pero además de dejar de usarla, yo creo que hay que empezar a rescatar términos. Por supuesto, el término mujeres, pero también el término patriarcado. Por lo que he dicho antes, porque yo creo
que si hablamos de género o entendemos patriarcado o es un concepto vacío, porque el género marca la seña de identidad de un grupo social, pero esa seña de identidad existe porque existe un sistema de dominación que lo produce, que es el patriarcado. De manera que yo creo que se trata quizá de dejar de usar tanto ciertos términos, pero también, a mi juicio, de rescatar otros, Porque alguien dice aquí el patriarcado ha perdido peso en el discurso feminista. Claro, totalmente. Viene de más atrás, no viene solo de la teoría queer. Yo creo que este inicio de pérdida del protagonismo del término patriarcado se inicia, yo pienso que ya con el feminismo de la diferencia, fundamentalmente el italiano, pero luego claro, se ha extendido más este olvido de ese término, sí. Bueno, ya sabes que yo lo suelo complementar con la noción de patriarcado, que es difícil de decir, pero es un poco el pacto entre los hermanos, el pacto entre los iguales, porque cuando hablamos de patriarcado, efectivamente es la estructura, pero parece que remite a un señor con barbas, a una estructura muy de sistema, a un patriarca que está manipulándolo todo, y entonces, como nuestra visión social actual es como mucho más movible, más de pactos entre varones, que son unos pactos de exclusión de los propios varones, porque están basados en un arquetipo viril que excluye todo aquel que no cumple ese arquetipo. Entonces, yo me gusta complementarlo, el de patriarcado, con el de fratriarcado, porque sobre todo a un nivel de cómo se manifiesta el poder, pues en la política, en las empresas, en las asociaciones, en las relaciones personales, muchas veces nos da también un matiz que el otro parece que se nos queda como decir, bueno, esta sociedad ya no es así, aquello ya pasó. No, yo lo complementaría, no lo sustituiría. Yo sé que tú lo complementas y además está muy bien lo de fratriarcado. Lo que pasa es que yo lo pienso en el sentido un poco, como tú sabes, de Pateman, ¿no? Del patriarcado fraterno. Y me da miedo perder ese término, perderlo o cambiarlo, porque yo creo que ha sido un término muy útil para reconocer un sistema de dominación. Aunque no en el sentido del pater familias estamental, del patriarcado paterno, sino en el sentido de Pateman, del patriarcado fraterno. Pero entiendo que fratriarcado es difícil de decir, pero que está muy bien también, que también va a lo que justamente yo quería señalar. En cualquier caso, que no olvidemos que hablar de género o hablamos de un sistema de dominación o no estamos hablando de nada. A eso vamos. No se puede oscurecer la estructura de dominación, de sexismo que tiene la noción de género. Exactamente. Gente, mujeres, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Hay muchos más comentarios y esperamos poder continuar con esta charla pronto en un próximo webinario al que por supuesto estarán invitadas. Por ahora nos tenemos que despedir con el anuncio de que tenemos ya planificado un próximo webinario en un mes aproximadamente con Linda Blade sobre el tema de deportes. Va a estar focalizado en deportes, va a hablar en español Linda Blade porque ella es nacida en Bolivia, es canadiense, pero nació en Bolivia y sabe algo de español, así que gente del equipo está colaborando con su traducción. Va a ser aproximadamente el 13 de diciembre y quizás tengamos una emisión especial española con respecto a lo que está pasando en España, que nos parece urgente observar qué va pasando ahí y que nos cuenten cómo se están dando las cosas. Así que esos son el programa que tenemos para las próximas semanas, meses, y nos despedimos entonces por ahora. Esperamos volver a encontrarlas en un mes aproximadamente o antes. Vamos a hacer las invitaciones como siempre por email, el Zoom, el YouTube y bueno, toda la difusión que puedan hacerle esta campaña, y estamos todas en el mismo barco por la misma causa. Así que hasta la próxima. Muchas gracias a Rosa María y a Luisa, ha sido un lujo. Muchas gracias, de verdad, encantada. Encantada de participar aquí. Estáis haciendo una labor muy, muy importante. Vamos todas juntas.